Esto es Diálogos Kaizen, un espacio para hablar sobre temas de responsabilidad social, con Elba Ramos e Isis Estrada. Hola a todas y a todos, yo soy Isis Estrada. Y yo soy Elba Ramos. Estamos en una edición más de Diálogos Kaizen y en esta ocasión tocaremos un trending topic en el mundo de la responsabilidad social corporativa. Go Woke, Go Broke. Hablaremos un poco de por qué ha resultado un tanto controversial el término y qué trasfondo tiene esto. Hola Isis, hablaremos de lo que ocurre cuando las empresas despiertan y si en realidad se exponen a pérdidas económicas. Bueno, es un tema bastante, nos ha costado un poquito, ¿no? Creo que cuando lo hemos estado pensando y repensando. Bueno, al final decidimos hacerlo así un poco sencillo, rápido y entendible para todo público. Hablaremos sobre lo que significa, cómo surge el término, cuáles serían algunos ejemplos, si el rechazo es real a minorías o es el resultado de ideologías y qué puede suceder para que una empresa despierte o inicie políticas bastante interesantes de responsabilidad social corporativa. Sí, Elba. Bueno, ¿y qué te parece si iniciamos justo haciendo referencia de a qué se refiere y cómo surgió este término de Go Woke, Go Broke, que es relativamente nuevo? Te comento que la frase podría traducirse de manera acertada como despierta y vete a la quiebra, la cual se originó después de una publicación en línea de un artículo de John Ringo allá en el 2018. Este artículo era respecto al surgimiento de organizaciones que usan o implementan acciones políticamente correctas o de responsabilidad social corporativa como parte de su estrategia organizacional y cómo al hacerlo los resultados son más que negativos en esta percepción que se menciona en el artículo, tanto a nivel social como económico. Se especula que las razones de este fenómeno es porque las empresas que deciden hacerlo así han olvidado de tener un alcance masivo, es decir, lo que le gusta a la masa o bien a la gran mayoría. Elba, ¿cómo ves esto tú? Uy, eh, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, no va a haber un acuerdo 100% cuando hablemos de lo que le gusta a la masa o a la mayoría o lo que, como lo quieras mencionar. Aquí hablamos mucho de un sistema cultural, la sociedad, pero bueno, aquí, Isis, es bastante paradójico porque si hablamos de responsabilidad social corporativa, pareciera que hablamos de conductas bastante obvias, de la honestidad, de promover la equidad de género, de la diversidad en todas sus formas. Entonces, yo creo que lo obvio sería que todos estemos abiertos a pensar así. Hablamos entonces ciertamente de conductas de respeto hacia los derechos humanos, Claro. ¿sí? Entonces, que no termine de convencer a las masas, pues es que por eso creo que nos ha costado más de un mes planear este diálogo. Y es algo que no nos termina de encajar, ¿no? Sí. Bueno, pero voy a parar aquí. Por ahora lo que me gustaría hacer mención a unos ejemplos, también haciendo esta aclaración, ¿eh? No vamos a ahondar en este diálogo precisamente sobre qué razones, ¿no? De rechazo tienen los clientes hacia estas organizaciones cuando se implementan políticas de responsabilidad social corporativa. Bueno, ya, no me voy a detener más y voy a dar unos ejemplos. Sí. La gran empresa Target, por ejemplo, cuando introdujo tops de compresión para personas que quieren ocultar sus senos, tuvo un rechazo tremendo, unas pérdidas económicas. Otro ejemplo, Starbucks. Acaba de implementar una política, bueno, eh, de pagar gastos de viaje a toda aquella empleada que desea abortar si vive en un estado que restringe este procedimiento. Otro ejemplo, Disney ha hecho un comunicado sobre su indignación sobre que a los niños
no se les enseñe la ideología de género. Bueno, los altos ejecutivos de Disney creen que todos los niños deberían de estar bien informados sobre estos temas. Eh, último ejemplo, Gillette, en un anuncio buenísimo que les vamos a poner aquí el enlace sobre la masculinidad tóxica. ¿Cómo ha enojado a la gente? Yo sigo viendo los mensajes de muchos pero yo, ¿por qué me dices tóxico? Bueno, yo la verdad Normal. que vi el anuncio, no, no voy a criticar a nadie, ¿eh? Yo la verdad es que vi el anuncio, tiene un mensaje muy bonito, es un mensaje de respeto, de igualdad, y la verdad es que lo recomiendo, está bien hecho, y está hecho para eso, para reflexionar y para crear polémica. Esto es muy bueno. ¿Cómo ves, Isis? Y una cosa que me gustaría dejar clara, bueno, la dificultad, la importancia de esta materia es que es transversal. No estamos, ni Isis ni yo, tratando de decir que estas empresas, porque aplican una política, ya lo hacen bien con todos, ¿no? Claro. Son responsables con sus empleados también. No, no, no. Esto es una acción orientada a responsabilidad social corporativa. Y así es, bueno, Isis, ¿cómo ves? ¿Cómo ves con estas empresas? Ay, justo como lo mencionábamos, es un tema delicado porque sigue habiendo mucha resistencia en esta creencia de que al otorgarle el respeto de los derechos humanos a algunas personas que se han visto violentadas en este aspecto, significaría quitárselos a alguien más y no es así. Entonces, por ejemplo, en lo de Target que mencionas, que son tops de compresión, a mí se me hace muy importante esta acción, ya que hay muchas personas que viven dentro de esta sociedad que se les impone ciertos atributos físicos, algunas personas pueden ser no binarias, pueden estar en su proceso de transición, entonces que una empresa tan grande te diga, tú estás bien y yo te ayudo, se me hace una idea magnífica, se me hace algo que a las personas que no necesitan estas tops de compresión, pues no tendría por qué afectarles que los esté vendiendo esa empresa, ¿no? No es como que algunas personas no gestantes utilicen productos que no son para ellos, no están simplemente dirigidas para ellos. Entonces no vería yo el problema de por qué los pudieran tener en sus anaqueles, pero entiendo que tuvo un backlash enorme. Por otro lado, de Starbucks, cuando se dio todo esto del pago a sus empleadas o personas gestantes que decidieran tener este proceso debido a la revocación que se dio de Roe contra Wade, que le quita justo el derecho a las mujeres y personas gestantes el derecho a elegir sobre sus propios cuerpos. Y esto me parece muy grave, Elba, porque es algo que se dio por allá, creo, de los 70s, y estamos en pleno 2022 y se siguen quitando derechos de las personas. Y también, bueno, hablando de Disney, pues justo esta indignación de que a los niños y las niñas no se les imponga algo tan claro que es como un constructo social, bueno, al menos para mí el tema del género, pues me parece muy acertado por su parte, pero justo como dices tú, no es la única acción que han tomado, podrían hacer mucho más, pero entiendo que se pueda dar esta indignación de por qué no se les imponga algo a los niños. Sin embargo, la educación heteronormada pues continúa sexualizándoles, indoctrinándoles desde muy jóvenes y asignándoles roles que les limitan. Entonces, eso así como como un comentario de cada una de estas acciones y por qué sí me parece importante que se tomen y por qué obviamente entiendo por qué pudieron haber tenido un rechazo. Pero dime, Elba, ¿tú crees, o sea, en realidad es un rechazo real a estas minorías o es querer combatir contra las masas mal llamadas o es simplemente un resultado de una ideología o de no quererte bajar de este privilegio del cual tú has gozado siempre? Más bien creo, dime, Elba. No, Tema, ¿eh? es que es un Tema. tema que de verdad todos los que nos están escuchando nos ha costado muchísimo desarrollarlo. Sí, No queremos hacer sentir mal a nadie, ni claro. por ideologías específicas, ni cuestiones de religión, social, grupo. Igual tú también me lo mencionaste en una de nuestras charlas, hasta económico. O Claro. sea, hasta, hasta nuestro estatus económico. Entonces, a mí me gustaría mucho, Isis, esta pregunta en específico, ¿es un rechazo real a minorías o resultado de ideologías?
invitar de verdad a una socióloga, a un sociólogo que nos acompañe y que nos invite también, que nos diga, que nos invite a reflexionar sobre este tema. Creo que es de bastante interés. No sé si quieres agregar algo aquí, porque, bueno, ya, si no te digo qué puede suceder para que una empresa pueda despertar. Déjame te comento brevemente, Elba, porque muchas Claro, veces me parece equivocado o desafortunado que muchas veces a ciertos grupos se les siga refiriendo como minorías. Y en realidad se considera, o sea, seguir excluyendo a personas que por la misma situación que han vivido han sido privadas de algunos privilegios. Y esto obviamente se les va a hacer complicado la mayor generación de ingresos. Esto es algo que lo hemos visto con un trasfondo histórico que ahorita se siguen sufriendo estragos en ese sentido. Y algo que me gustaría comentar contigo, y ya tendremos tiempo cuando tengamos alguna persona invitada, experta en el tema, será también conocer qué tanto le corresponde a las empresas tomar acción y qué tanto estas acciones deberían ir acompañadas de una enseñanza y una campaña previa de aprendizaje en temas de derechos, tanto al interior de la empresa como hacia el exterior. O sea, no es solamente lanzar una campaña y querer que todo el mundo la entienda y aprenda. Y también, pues, mencionarte que este tema de Go Woke, Go Broke, el término como tal, ya lo mencionábamos, se acuñó en el 2018, pero pues no es un fenómeno nuevo, es a final de cuentas un proceso de entendimiento que se ha venido dando históricamente en el tema de derechos humanos. Podríamos hablar, por ejemplo, te lo mencionaba justo cuando tocábamos este tema, de la primer mujer afrodescendiente que pudo asistir a una universidad en Estados Unidos, ¿no? Cómo esto resultó en muchísima resistencia, pero a la par fueron otras instituciones y otras empresas las que también tuvieron que ir adaptándose y abriéndose a un público que era conocido de manera errónea y por temas de discriminación y de racismo eran conocidos y tratados como una minoría y que hasta la fecha pues siguen cerrándoles algunas puertas por este tipo de pensamientos. Y recordar que tanto pues en la vida diaria como en la educación, las instituciones, los negocios, los derechos de las personas y el respetarlos y promoverlos no significa que quienes han venido gozando de estos derechos y de estos privilegios pues vayan a ser privados de ellos. Al contrario, yo creo que es algo que falta un poquito de entender y a mí a veces, yo batallo a veces para entender esta resistencia de por qué otorgarle derechos a personas pudiera creerse que es quitarle derechos a otras, y no, simplemente es tratar de hablar un poco más equitativamente para todas y todos, ¿no? Pero Elba, es un tema y luego de pronto nos damos bueno, cuerda. claro, claro, Pero ¿qué te podríamos. parece si regresamos justo a los temas de responsabilidad social corporativa? Cuéntame, Elba, ¿qué puede pasar o qué pueden hacer las empresas? Todo está súper enlazado a lo que dices, porque no es nuevo, es una presión social de el bien ser, el bien actuar, el sistema ético, de rendir cuentas. Eh, ¿Qué puede suceder para que una empresa despierte? Bueno, pueden suceder muchas cosas, desde intereses de los accionistas, de la propia sociedad que exige mejores empresas, la excelencia empresarial, o una simple convicción ética que puede animar es, desde los mismos directivos a decir, vamos a hablar abiertamente de la salud mental, por ejemplo. eh, y vamos a quitarnos estos estereotipos y voy a educar porque es como ocupo un lugar en la sociedad, ¿no? Todas las organizaciones tienen esta responsabilidad. Entonces, bueno, muchas razones. Y ya para terminar, Isis, que es un temazo, los dejamos aquí con unas reflexiones. ¿Deberían de las empresas en realidad priorizar la aceptación de una masa que está poco educada muchas veces o deberían de primero hacer la preeducación, ¿no? Lo que decías, deberían lanzarse a la publicidad del propósito social de grupos de exclusión
sin más o deberían de hacer un estudio? No sé, no sé, porque también el tema económico es uno de los principales, sino el que más para muchas. Y si la conciencia cultural es simplemente una estrategia a largo plazo, debería de ser a largo plazo y debería de estar orientado a ayudar todos estos grupos, ¿no? Y sabemos, pues, que este tema da para muchísimo más. Estaremos sin duda invitando a una socióloga para que nos dé su perspectiva sobre por qué surgen estos fenómenos tan interesantes. ¿Cómo puedes no aceptar, por ejemplo, la equidad de género? Exacto. Sí, sin más, Isis, muchísimas gracias. Ha sido un placer otra vez conversar contigo, tener estos diálogos y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Elba. Y bueno, ya también para cerrar, quería comentarte tanto a ti como a todas las personas que nos escuchan y agradecerles que compartan este tipo de diálogos que hacemos. Es que aquí nosotras en Kaizen Creando Valor creemos en cuestionarnos siempre y seguir aprendiendo. Entonces, así como lo que estamos nosotras ahorita pensando y platicando, tal vez el día de mañana tengamos un conocimiento nuevo y vaya evolucionando y yo creo que se vale. Entonces, justo te agradezco, Elba, de que se puedan dar este tipo de espacios porque también eso nos hace cuestionarnos y querer investigar más. Claro que sí, Isis, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye bye.